La sombra atrapada, el fin de una era, un momento que muchos pensaron que nunca llegaría. Ismael El Mayo Zambada, el último padrino, un espectro escurridizo que siempre parecía estar un paso adelante. Por décadas, su nombre causó miedo y respeto. En cada rincón de México, su influencia era palpable. Líder del cártel de Sinaloa, evadió a la justicia con una astucia implacable. Sus movimientos eran calculados, sus planes meticulosamente ejecutados. Nadie lo veía desde hacía años. Se movía como un fantasma, dejando solo rumores y susurros a su paso. Su leyenda se hacía más grande con cada día que pasaba libre. Los titulares de los periódicos alimentaban su mito. Pero todo imperio llega a su fin. La caída de El Mayo era inevitable, aunque muchos dudaban que llegara a suceder. En una operación nunca antes vista, las autoridades estadounidenses finalmente lo apresaron. Fue una cacería que duró años, involucrando a múltiples agencias y recursos. La noticia sorprendió al mundo. Los medios de comunicación no tardaron en difundir la captura del hombre más buscado, el jefe invencible, finalmente sometido. La imagen de El Mayo esposado se convirtió en un símbolo de la justicia alcanzada. La detención del Mayo marca un antes y un después, un punto de inflexión en la historia del narcotráfico, un cambio radical en la lucha contra el narcotráfico. Las estrategias de las autoridades se adaptan a un nuevo panorama. Deja atrás un legado de violencia y corrupción, un rastro de destrucción que afectó a innumerables vidas. Y una pregunta esencial: ¿qué pasará con el imperio criminal que construyó? ¿Quién tomará el control? El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la era de El Mayo ha llegado a su fin. El mito del Mayo. Ascenso de un capo invisible. La historia de un hombre que, desde las sombras, se convirtió en una leyenda. Ismael Zambada García, alias El Mayo, no nació en la riqueza. Creció en la pobreza de las zonas rurales de Sinaloa, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Sus orígenes humildes en Sinaloa contrastaban con el imperio que formaría. Desde joven vio el narcotráfico como una vía de escape de la miseria. Desde joven se involucró en el mundo del narcotráfico. Aprendió rápidamente los entresijos del negocio, observando y absorbiendo todo lo que podía. Aprendió los códigos, las rutas, el negocio de la droga. Su ascenso fue estratégico, moviéndose con astucia y precisión. Mientras otros capos buscaban la fama, él prefería no llamar la atención. Su habilidad para mantenerse en las sombras le permitió operar con una libertad que otros no tenían. Se movía en las sombras, creando alianzas y consolidando su poder. Cada movimiento era calculado, cada alianza, una pieza más en su tablero de ajedrez. Su nombre se volvió sinónimo de misterio. Pocos sabían realmente quién era, pero todos conocían su influencia. Junto a Joaquín El Chapo Guzmán, lideró el cártel de Sinaloa, una alianza que cambiaría el panorama del narcotráfico en México y el mundo. Un imperio criminal que extendía sus brazos por todo el mundo. Desde América Latina hasta Europa y Asia, su influencia era global. El Mayo, siempre un paso adelante de las autoridades. Su capacidad para evadir la captura se convirtió en una leyenda por sí misma. Un maestro de la logística, un estratega implacable. Su habilidad para planificar y ejecutar operaciones complejas lo hizo intocable. La captura del Mayo se mantuvo en secreto absoluto, una operación meticulosa planeada durante meses. Agencias de inteligencia de México y Estados Unidos trabajaron juntas en secreto. El objetivo: acabar con el reinado del último capo. Los detalles del operativo aún se mantienen bajo llave. Se sabe que la tecnología fue clave. Drones de vigilancia, intervención de llamadas, seguimientos digitales. La presión sobre el círculo cercano del Mayo aumentó. Finalmente, en una madrugada tensa, se realizó la operación. No hubo disparos, no hubo persecuciones. El Mayo, rodeado y sin salida, no se resistió. La leyenda había caído. El mundo entero se quedó sin aliento. La captura del Mayo provocó un terremoto en el mundo criminal. El cártel de Sinaloa, debilitado pero no vencido, enfrenta un futuro incierto. La estructura de poder, cuidadosamente construida durante décadas, se tambalea. Las rutas de tráfico de drogas, antes controladas con puño de hierro, se vuelven frágiles.
grupos rivales ven la oportunidad de tomar el control. La violencia se intensifica en las calles. La guerra por el control del narcotráfico se vuelve más feroz. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo saben. Se preparan para una nueva ola de violencia. Refuerzan la seguridad en las fronteras. La lucha contra el narcotráfico entra en una fase crítica. Con el Mayo fuera del tablero, la pregunta es inevitable. ¿Quién tomará las riendas del cártel de Sinaloa? Las posibilidades son muchas, y cada una más peligrosa que la anterior. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, buscan afianzar su poder, pero otros líderes dentro del cártel no están dispuestos a ceder. La lucha interna por el control podría ser sangrienta. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo saben. Observan de cerca los movimientos dentro del cártel. Buscan anticiparse a la violencia. La estabilidad de la región pende de un hilo. La captura del Mayo Zambada desató un tsunami político y social en ambos lados de la frontera. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención con gran entusiasmo. La calificó como una victoria significativa en la lucha contra el narcotráfico, un paso crucial hacia un México más seguro, pero también reconoció los retos que se avecinan, subrayando que la batalla está lejos de terminar. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden también aplaudió la operación, destacando su importancia. Biden enfatizó la importancia de la cooperación entre ambos países en la lucha contra las drogas, señalando que solo a través de esfuerzos conjuntos se pueden lograr resultados duraderos. La extradición del Mayo se convirtió en un tema central en la agenda bilateral, generando discusiones sobre la justicia y la seguridad. La captura del capo revive el debate sobre la estrategia antidrogas. Algunos exigen mano dura y políticas más estrictas, mientras que otros abogan por despenalizar las drogas, argumentando que esto podría reducir la violencia y el poder de los cárteles. El debate está lejos de terminar, y las opiniones están profundamente divididas. La sociedad sigue buscando soluciones efectivas y justas para enfrentar este complejo problema. La caída del Mayo marca un hito en la guerra contra el narcotráfico, pero no significa el fin del problema. El cártel de Sinaloa, aunque debilitado, aún conserva gran parte de su estructura. La lucha por el control del narcotráfico apenas comienza. Nuevas organizaciones criminales aparecen. Las rutas de la droga se adaptan a la nueva realidad. La violencia, lamentablemente, se mantiene como una amenaza constante. La cooperación internacional se vuelve más importante que nunca. El intercambio de información, la capacitación de las fuerzas del orden, la lucha contra el lavado de dinero, son herramientas esenciales para combatir al narcotráfico.